la próxima venida de su santidad León XIV al Perú va a ser definitivamente apoteósica, nos va a unir tanto o más que cuando vino Francisco. Con Aldo Llanos, que es antropólogo y teólogo, y el sacerdote Pablo Ticona, párroco de Santa Teresita del Niño de Jesús. Los hubiera querido tener aquí en el estudio porque creo que es importante hablar siempre de manera mucho más cercana. Hasta en eso estoy en contra de la tecnología. Hace mucho tiempo que yo aquí, al menos en Exitosa, he desterrado el tema del Zoom. Entonces, Gisela, por favor, la próxima vez a nuestros invitados hay que invitarlos aquí para hablar claro, directo y muy cercanos con nuestra audiencia a nivel nacional. ¿Cómo están, caballeros? Muy buenos días. Bienvenidos a Exitosa. Muy buenos días, señor Jesús Verde. Buenos días. Muy buenos días a toda la radioaudiencia de Exitosa. Bueno, vamos a empezar por lo siguiente, porque creo que es importante analizar el discurso inicial del Papa León XIV a propósito de este acercamiento con los cardenales, ¿no? Que lo han abrazado, lo han elegido y nos lo han presentado. Muy al margen, ¿no? de este desborde, ¿no? De emociones aquí en el Perú por sentir lo nuestro. En Chiclayo están más que conmocionados, no se esperaban que esta decisión se diera de esa manera. La verdad que ni siquiera es que lo tenían muy claro. Aquí al menos ya desarrollamos la idea de que podríamos tener dos opciones para Papa. Una era el cardenal Castillo, que no estaba dentro de los papables, pero ya se hablaba justamente de Robert Prevost desde hace un buen tiempo, y ya con el desarrollo del cónclave teníamos una idea de que podía ser posiblemente el sucesor del Papa Francisco, porque en cierta manera era una persona cercana que lo había ayudado a algunos cambios dentro de la propia iglesia y que tenía además una cercanía bastante directa. Vamos a empezar con el padre, ¿no? Pablo Ticona, párroco de Santa Teresita del Niño de Jesús. Una vez que ha escuchado, padre, usted lo que yo he mencionado respecto al discurso inicial del Papa el día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, señor Jesús Verde. Le saluda el padre Ricardo Medrano. Les traigo el saludo del señor arzobispo, el cardenal Carlos Castillo, dispuesto a ofrecer el servicio a su audiencia tan distinguida. Bueno, sí, estamos contentos porque el Espíritu Santo es un artista, y el Espíritu Santo en estos tiempos tan difíciles para la Iglesia nos ha regalado un Papa a la medida de esta misión, un Papa que continuará en cierta medida el trabajo dejado por nuestro querido Papa Francisco, pero también un Papa, León XIV, que apuntará, él mismo lo ha dicho, a la unidad, una unidad en la diversidad, ¿no? Estamos muy, muy, muy contentos y muy emocionados. Y justamente la unidad que está expresada en su escudo papal, ¿no? Que ya está por las redes de la Secretaría de Estado, ¿no? Sí, hoy también se ha revelado. Hoy se han hecho públicos varios símbolos papales. Se ha presentado la foto oficial, la firma oficial del Santo Padre también, que está firmando como León XIV, ¿no? Y tiene dos siglas ahí, PP, que creo que tiene que ver con Sumo Pontífice, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Exacto, sí. ¿No? Y tiene la fecha, ¿no? 8 de mayo del año 2025. Entonces esto lo debe haber hecho unos días antes. Creo que esto se prepara con mucho tiempo de anticipación. En el caso del escudo papal, sí, ya la Secretaría de Estado del Vaticano lo acaba de presentar con este lema, ¿no? En uno somos todos. O en él, exacto, somos todos, ¿no es cierto? Que es como lo entiendo yo en latín. Sí, el Papa, como buen agustino, tiene sus raíces agustinianas, expresa en este escudo un comentario de San Agustín al Salmo 127, ¿no? ¿De qué nos sirve construir la casa si el Señor no nos ayuda? ¿No? En Cristo, el único, todos estamos unidos, ¿no? Y eso es lo que justamente él piensa impregnar en la Iglesia en este momento, ¿no? Que siendo tan diversos, que podemos tener distintos puntos de vista, sin embargo, podemos estar unidos en la caridad, podemos estar unidos en Cristo, ¿no? El Papa Francisco también de un modo u otro también buscaba esta unidad, pero ahora el Papa León XIV va a
a darle más fuerza, ¿no?, a este empeño por la unidad. Bien, hay que recordar que estamos hablando con el padre Ricardo Medrano, en efecto párroco de Santa Teresita de Niño de Jesús. Hubo un cambio aquí en el nombre, entonces me va a disculpar, padre, la verdad, a veces se producen este tipo de cosas. Es importante en todo caso siempre tenerlos a ustedes para comentar todo esto que va a pasar de aquí en adelante. Estamos en un nuevo contexto, una nueva iglesia que esperemos tenga las posibilidades de acercarse más al individuo, al ser humano, pero repito, en un momento bastante difícil. Incluso aquí en el Perú lo decía al inicio, ¿no?, que debemos tener algo de alguna manera, ¿no? Este país está tocado, ¿no? No sé si por el Espíritu Santo. Yo a veces soy un poquito incrédulo en algunos aspectos, sobre todo estos espirituales. No dejo de tener fe, que eso es importante, pero me pregunto, ¿y en qué momento pasan las cosas, ¿no? Como para darnos este tipo de alegrías y situaciones en las que estamos al límite. Bueno, mire, usted mismo lo ha dicho, ¿no? En medio de toda esta situación tan difícil que estamos viviendo, la elección de este Papa nos pone a pensar que Dios está muy cerca de nosotros. Hemos tenido a un sacerdote, a un obispo, al Papa, caminando entre nosotros, compartiendo con nuestros pobres, en las periferias de nuestro Perú, no solamente en la ciudad de Chiclayo, en los pueblos aledaños. Ha compartido nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia, nos conoce muy bien. O sea, Dios ha estado por nuestras calles, en medio de nosotros. Y de una otra manera, como dices tú, estamos bendecidos en el Espíritu Santo, ¿no? Y esa es la alegría que transmitimos todos, ¿no? Que el Señor está muy cerca de nosotros y nos muestra que nos acompaña en estos momentos tan difíciles que tiene el país, de inseguridad, de incertidumbre, problemas políticos y etcétera, ¿no? Bien, padre, también estamos con Aldo Llanos, que es antropólogo y teólogo. ¿Cómo estás, Aldo? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Bueno, muy buenos días nuevamente con todos y dispuesto pues a colaborar en lo que se me requiera. Bueno, sería interesante hacer un contraste, ¿no? Porque claro, el padre tiene una idea bastante clara de cómo es la iglesia, cómo se conduce y cuáles son los mensajes que va dando el Papa a lo largo de estos días. Pero también tendríamos que analizarnos nosotros como país, ¿no? Como pueblo, porque son pocas las cosas que realmente nos generan cierto nivel de unidad, ¿no? Salvo el fútbol, pocas veces la religión lo hace. Y en este caso, la presencia de este Papa, de alguna manera ha generado eso. Así es, así es. Hay que recordar pues cuáles serían los elementos que vertebran la sociedad peruana. Por tradición, siempre lo que ha vertebrado a nuestra sociedad ha sido la religión cristiana, ha sido los símbolos patrios y más recientemente el tema de la gastronomía. Es decir, es necesario tener en cuenta qué cosa es lo que permite que construyamos como nación un nosotros. Entonces, la idea de que tengamos un Papa que es, por así decirlo, peruano de corazón, porque lo es, definitivamente esto va a generar una suerte de unión en torno a esto. Los peruanos somos bien no chauvinistas, ¿no? Pero al menos creemos mucho en lo nuestro. La mejor prueba de esto es que cuando vino el Papa Francisco acá al Perú, fue el Perú uno de los países con mayor afluencia de público a todas las actividades papales, a diferencia del resto de Sudamérica, al punto que nos granjeamos el mote de la Polonia de Sudamérica. Y en verdad, pues el pueblo peruano es un pueblo muy creyente. La sola noticia de saber que tenemos un Papa que ha caminado con nosotros, que ha pasado más tiempo en el Perú, que inclusive que en su país natal, que en un hecho inédito, en castellano, en una proclamación en la Plaza de San Pedro, no solamente haya hablado en español, sino ha mencionado a una pequeña diócesis del norte del Perú, que hizo que todo el mundo empezara a googlear Chiclayo. ¿Dónde queda Chiclayo? Claro. En todo el mundo. Y ni siquiera mencionó a su natal Chicago. Esto nos hace ver, esto nos muestra a las claras que la próxima venida de su santidad León XIV al Perú va a ser definitivamente apoteósica, nos va a unir tanto o más que cuando vino Francisco, y que definitivamente Chiclayo, pues si llega ahí, pues va a ser una caldera. Sí, bueno, obviamente estamos a la expectativa de lo que pueda pasar. Y ahora, la definición de un viaje no sé si es tan sencillo como parece, aunque se trata de un padre misionero. Esa es la diferencia con los demás
papas, ¿no? Anteriores, que este ha tenido una formación bastante cercana con el pueblo y por eso es que se destaca tanto su presencia aquí en el Perú y por eso es que también se habla mucho de la cercanía que podría él generar, ¿no? En estos momentos en que la iglesia está en cierta manera bastante alejada, ¿no? De sus fieles que van perdiendo de alguna manera interés. Hay muchos problemas que está enfrentando caballeros, la Iglesia Católica, y de eso me gustaría hablar, porque claro, ¿qué tanto de continuismo, para que ustedes dos tengan un análisis, habrá, ¿no es cierto?, de las reformas que hizo en cierta manera el Papa Francisco y cuáles van a continuar, ¿no?, en el ya con nuevo contexto de las decisiones que tome León XIV. Yo, a la muerte de Francisco, hacía algo así como una especie de resumen de los principales problemas que enfrentó la Iglesia y que tuvieron cierto trato por parte de Francisco. Por ejemplo, los casos de pederastía, el tema de las vocaciones, ¿no? Que es que se estaba perdiendo poco a poco el tema de las vocaciones, ¿no? El tema de la participación por ejemplo, más laicos, ¿no? La presencia de las mujeres en cargos, ¿no? Interesantes dentro de la propia Iglesia Católica, ¿no? La crisis climática, los gobiernos populistas y además ultraconservadores, los conflictos que se han o se están presentando en este momento en diferentes partes del mundo, ¿no? Rusia con Ucrania, estamos viendo Israel contra Palestina, bueno, hoy por cierto se ha suspendido, ¿no?, el conflicto que ya se estaba dando inicio entre la India y Pakistán, dos potencias nucleares, entonces estábamos ahí también saltones. Pero bueno, esos son los temas, ¿no?, que deberíamos tratar nosotros de aterrizar para que el público tenga una idea hacia dónde apuntamos como iglesia. Sobre todo porque bien es cierto, ustedes lo han dicho, este es un país altamente creyente, el 76% de los peruanos, de los 33, somos católicos. Algunos más practicantes, otros menos, ¿no? Yo me incluyo en el segundo grupo, ¿no? pero lo somos, finalmente, ¿no? Y este tipo de cosas nos interesan, nos llaman la atención, y entonces vivimos el momento, ¿no?, con mucha efervescencia y estamos buscando una mayor profundidad. Entonces vamos a empezar en función a estos temas que yo acabo de plantear con el padre. Padre, a ver, hagamos un contraste del antes y el después y la continuidad y lo que podría pasar más adelante. Bien, Francisco nos deja una iglesia en camino. Inició un proceso sinodal que el Papa León XIV ha manifestado que seguirá su continuidad, ¿no? Lo ha dicho en su primera homilía ayer o anteayer. Entonces, dentro de los puntos que se tocaron en la última reunión de cardenales previo al cónclave, justamente nos informaban las páginas del Vaticano que habían llegado a un consenso, ¿no?, acerca de la sinodalidad, acerca del tema de los abusos, de la pedofilia que tú has mencionado, y también acerca de la reforma de la curia. Mencionaron varios aspectos, pero recalco un poco estos tres, ¿no? Entonces, en base a estos, se hizo la elección. Y en base a esto, pues tenemos este Papa que continuará el trabajo de Francisco y obviamente dará atención a todos esos problemas que, como tú bien dices, han quedado en el tapete, ¿no? Y deben ser tratados con mucha caridad, con mucha prudencia y sobre todo con la asistencia del Espíritu Santo que el Papa siempre tiene, ¿no? Entonces, el Papa, obviamente, Francisco, ha dejado la valla muy alto, ¿no? Ha acercado la iglesia a los marginados, ha acercado la iglesia a los pobres. El Papa ha nombrado muchas veces, ha tenido en su corazón a todos los que sufren, a todos los de las periferias. Ha intentado que la iglesia deje los templos y salga a las calles, justamente a buscar a esos cristianos que han perdido la fe o que por diversos motivos su fe se ha enfriado, ¿no? Ese es el camino sinodal, salir a buscar. Caminemos juntos, ¿no? El momento presente en que nos encontramos, ¿no? Justamente el tema político, el tema geopolítico, el tema de la constante amenaza de una guerra. Obviamente también es un tema importante y clave, ¿no? Quien está al frente ahora es un Papa que va a tratar de buscar la unidad, un consenso, en base a la humildad, en base al amor, en base a la fe, ¿no? Entonces, es difícil esta situación, pero
con la ayuda de Dios, confiamos que el Papa León pueda pues sacar adelante todos estos temas, ¿no? Y a futuro, pues nos ilusionamos con la idea de la continuidad del sínodo, ¿no? Que el trabajo emprendido por Francisco sea llevado, ¿no?, ya a plenitud por el Papa León, obviamente con su propio carisma, con su propia sabiduría y gracia, pero mostrándonos siempre una iglesia cercana a los pobres, una iglesia cercana, ¿no?, a la gente necesitada. Entonces, se esperan años de misión, nos espera un arduo trabajo de volver a reconquistar los corazones de aquellos que se han alejado, de sanar heridas. Papa Francisco también hablaba de sanar heridas, pues el Papa León tiene este tiempo, ¿no?, para intentar curar las heridas, ¿no?, las heridas dejadas por la violencia, las heridas dejadas por el autoritarismo, las heridas dejadas por la misma injusticia humana. Pues la Iglesia va a tener que ayudar a sanar esta humanidad que ha sido tan maltratada, ¿no?, por tanta violencia, por tanto dolor. Bien, tengo que hacer una pequeña pausa, por favor, y vamos a regresar con ustedes. Muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, hablándole al público exitoso a nivel nacional sobre otros aspectos ya de lo que significa el papado de León XIV, instalado ya en el Vaticano y con desarrollo de actividades, hoy reunido con los cardenales, más temprano a los que les ha llamado a trabajar en conjunto. Lo que sí me gustaría, padre, antes de irnos a la pausa, que le diga al público cuál es el significado de sinodal, ¿no? O sea, yo lo entiendo perfectamente, es ir de la mano todos juntos hacia una iglesia más cercana, pero usted que es padre, ese mensaje le tiene que quedar claro a la gente, ¿no? Viene de caminemos juntos, ¿no? Laicos, sacerdotes, todos unidos en la fe. Podemos tener distintos criterios, podemos tener distintos pensamientos, pero unidos en la caridad, unidos en algo que tenemos en común, el amor a Cristo, ¿no? Caminar juntos, sínodo. Bien, Ricardo Medrano, párroco de Santa Teresita del Niño de Jesús, y con Aldo Llanos, antropólogo y teólogo. Bien, padre, vamos a escuchar justamente la reflexión de Aldo respecto a los temas que hemos ya mencionado hace tan solo unos minutos. Y para que el público lo tenga claro. Aldo. Bueno, yo pienso que haciendo un análisis de la historia de la Iglesia reciente, lo que va a ser Su Santidad León XIV va a ser una puesta al día del Concilio Vaticano II, este acontecimiento que marcó el ayornamiento, que marcó la puesta al día de la Iglesia con respecto y de cara al mundo, y que sus predecesores también lo llevaron a cabo, pero con sus notas distintivas. He escuchado mucho por redes últimamente y en entrevistas también de algunas personas, o periodistas en su gran mayoría, señalando o preguntando a sus invitados si es que este Papa va a ser la continuidad del Papa Francisco. Y si bien es cierto, la pregunta puede ser correcta, no es del todo amplia, porque no es que dé la continuidad al Papa Francisco, es el que le dé la continuidad a la Iglesia Católica en lo que la Iglesia Católica se ha propuesto. Y entre lo que se ha propuesto es el acontecimiento que ha marcado la última recta de la Iglesia, es precisamente el Concilio Vaticano II. Entonces, no se trata tampoco de contraponer en que si uno tiene una opción mejor que la otra, simplemente son notas distintivas de cada papa. El Papa Juan Pablo II llevó el Concilio Vaticano II a su expresión de acuerdo a sus notas distintivas. Es decir, un papa muy apostólico, el papa viajero, que viajaba por todos los países del mundo. En el caso del Papa Benedicto XVI, una nota muy, muy distintiva en las cuestiones doctrinales, en las precisiones doctrinales. El Papa Francisco también quiere llevar a cabo la aplicación del Concilio Vaticano II y entiende pues que es el tiempo de la sinodalidad, es el tiempo de la Iglesia en salida. Y lo que va a hacer León XIV es precisamente eso, continuar ese legado, pero no solamente de Francisco, sino de los papas anteriores. Lo que hay que entender es que la Iglesia debe leerse en una hermenéutica de la continuidad, no en una hermenéutica de la ruptura, que ni tradicionalismos ni rupturismo de pensar pues que con un papa se empieza una suerte de revolución y que ya el pasado no se toma en cuenta y que borrón y cuenta nueva. Y eso no es lo que está ocurriendo, ni pienso que va a ocurrir, conociendo un poco el perfil de Robert Prevost por lo que le hemos conocido en Chiclayo.
Claro, pero habría que tener en cuenta una cosa también para ambos, ¿no es cierto? Hay algo que tiene la Iglesia Católica por encima de todo, que es la infalibilidad. Es decir, la institución como tal no acepta mayores errores, ¿no es cierto? O sea, digamos que... No, la infalibilidad papal es un dogma que está referido a las cuestiones doctrinales. En cualquier otra cuestión que el Papa mencione, que no sea cuestiones doctrinales, pues es falible. O sea, el Papa puede decir, yo creo que va a campeonar, no sé, pues Cristal y no va a campeonar, pues, porque no es infalible. Eso es ex cátedra, ¿no? Exactamente. Ok, no, a lo que yo me refiero es que la institución como tal, ¿no es cierto?, está por encima de los hombres. Se entiende que los hombres pueden fallar, pero no la institución como tal, hasta donde yo tengo entendido. Desde mi punto de vista, además de todo lo que he visto a lo largo de estos años respecto a la conducción de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué tanto de eso hay, padre? Bueno, mira, Papa Francisco, en una de sus homilías, nos recordaba un poco que, si bien es cierto, somos la Iglesia, somos el pueblo de Dios, pero no somos la Iglesia de los perfectos. O sea, no somos los premiados, los que nos portamos bien, los inmaculados. O sea, el Papa Francisco decía, somos la Iglesia de los pecadores, ¿no? Entonces, tengámoslo bien claro. O sea, si deseamos tener una apertura que el Papa León buscará continuar dentro de este legado de la Iglesia de los últimos papas, tenemos que tener claro esto. Somos una Iglesia que ha sufrido, que ha visto la vergonzosa actuación de sus miembros. Somos una Iglesia que se está purificando. Somos una Iglesia que está buscando sanar heridas y que debemos abrirnos a los demás con esa idea, ¿no? De buscarnos, de querernos, de perdonarnos y de unirnos, ¿no? Si vamos a entrar en la temática esa de que somos los perfectos, yo creo que por ahí no va la cosa, ¿no? Entonces, desde ahí partamos un poquito, desde mi opinión, desde mi punto de vista, esta continuidad. Una iglesia sencilla, una iglesia pobre, una iglesia que dé testimonio, va a tener acogida dentro de la gente. Va a poder ayudar al Papa León, ¿no?, en esa continuidad de trabajo para poder hacer las misiones, para poder despertar las conciencias, para poder darle al mundo una luz de esperanza que tanto necesita. Bien, rescataba justamente las palabras de ambos. Estoy tratando de prestarles bastante atención y tratar de que este diálogo que estamos desarrollando sea lo más directo para el público que nos esté escuchando, porque imagino que todos tienen preguntas y respuestas sobre lo que va a pasar. Repito yo, el 76% de los peruanos somos católicos. Y a todo el mundo le aflora la fe cuando pasan este tipo de cosas. Hoy todos los medios de comunicación están hablando del Papa en diferentes tipos de situaciones, pero no creo que exista la profundidad que se necesita para tratar de entender, ¿no es cierto?, en qué contexto se dan. Decía Aldo sobre el tema de los momentos, ¿no es cierto?, el continuismo, y que cada papa, pues, ¿no es cierto?, cuida de no ir más allá. O sea, sus notas distintas se van a dar en función a cómo se vayan desarrollando algunos acontecimientos. No fue lo mismo con Juan Pablo II, el mundo vivía otros problemas. No fue lo mismo, ¿no?, de la posguerra. No fue lo mismo con Benedicto, que fue además un papado bastante corto. No ha sido lo mismo con Francisco, que ha tenido otras características, ¿no?, de una iglesia mucho más cercana. Sinodal, como ya lo hemos comentado, y no va a ser lo mismo con el Papa León. Entonces eso habría que dejarlo bastante claro. Hasta antes del cónclave, además, se hablaba de una iglesia dividida, ¿no, Aldo? O sea, se hablaba justamente de que los cardenales estaban entrando justamente a una reunión donde estaban prácticamente polarizados. Se hablaba mucho de los progresistas versus los tradicionalistas. Entonces, claro, cómo se van a tener que acomodar ellos a lo largo de estos años, ¿no?, de un nuevo papado. Aldo. Hola, sí. Efectivamente, mira, respondiendo a esa pregunta, yo también tengo una lectura personal al respecto, y es por qué razón se votó en el Colegio Cardenalicio por su santidad León XIV y por qué se logró el consenso tan rápidamente. Yo pienso que es un poco por el perfil del que le conocemos a Robert Prevost. Robert Prevost es un hombre con una marcada acento social y misionero. Recordemos su labor en el norte del Perú, siempre cercano a la gente, pero los que le hemos conocido, porque también hemos estado en Chiclayo haciendo labores pastorales,
hemos notado pues que Robert Prevost era un tipo que podía estar un día en un restaurante de 5 tenedores y al otro día estar comiendo pues en un comedor al costado de una calle en un pueblo sencillo, capaz de ponerse unas botas, capaz de andar a caballo. Los que lo conocimos, él no tenía chofer, él mismo manejaba su carro. No le gustaba que le sirviesen la comida. Pero así como él tenía este gesto, este corazón de pastor, en las cuestiones litúrgicas, en las cuestiones de las ceremonias, él era impecable. Recordemos un claro ejemplo, o sea, el Papa Francisco, muy a su estilo, el día de la proclamación decidió no colocarse ningún ornamento propio del Papa. En cambio, su Santidad León XIV salió pues con todas las distinciones de ley. Entonces, ese es el Robert Prevost que conocemos. Una persona que cuando llega como obispo a Chiclayo, sucede a un obispo del Opus Dei, que es Jesús Molinier Labarte. Y alguno podría pensar, bueno, entra un obispo religioso y inmediatamente va a sacar a todas las personas relacionadas al obispo anterior, porque quizás uno es más progresista y el otro es más conservador. Y su santidad no hizo eso. Lo que él hizo fue, pues, mantener y mantuvo a la mayor parte de las personas que trabajaban en el obispado, se apoyó mucho en el clero que estaba formado por la espiritualidad de la Santa Cruz, que es la espiritualidad del Opus Dei, y trabajó con los que mejor trabajaban, porque la prioridad no es mi bando ideológico, la prioridad pues es la iglesia y el servicio a los demás. Entonces yo creo que ese es el talante que todos le han conocido, y que hizo que las personas, yo no diría que hay bandos, ¿no? Conservadores, tradicionalistas, y bandos enfrentados al estilo de la película Cónclave. Lo que yo sí creo es que en la iglesia hay personas que ponen la nota distintiva en algún acento, y que encontrarse con una persona como Robert Prevost, que tiene una marcada vena social, pero por otro lado un cuidado muy fino en las cuestiones litúrgicas y doctrinales, yo creo que es el equilibrio perfecto que necesita la iglesia y el mundo en general, sobre todo en una época en la que todo se está polarizando. Ok, vamos a la parte política, ¿no es cierto?, de la iglesia, porque de alguna manera dejemos por un lado el tema de los objetivos que va a perseguir en adelante, pero lo político es importante. El Papa es una persona política, o sea, es una persona que tiene mucha incidencia, ¿no es cierto?, en determinados momentos o situaciones. Es una persona que con su mensaje, ¿no es cierto?, llama a la paz, a la tranquilidad, y además hace juicios de valoración. Entonces, el mundo no está bien, y era uno de los temas que yo les había presentado, ¿no es cierto? Estamos con gobiernos muy populistas, ultraconservadores, ¿no? Donde a veces es difícil, por ejemplo, desarrollar alguna línea de comunicación. Ahora, él es un papa, ¿no?, norteamericano, y en Norteamérica tienes a un presidente que está en este momento conflictuando al mundo. Estamos hablando de Donald Trump, ¿no es cierto? Ha iniciado una guerra comercial, ¿no es cierto? Está siendo demasiado beligerante en sus políticas migratorias, por ejemplo, ¿no?, que era algo que defendía, por ejemplo, Francisco, y que imagino yo que son temas que obviamente va a tener que desarrollar como línea de acción el nuevo Papa. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso, padre? Bueno, ahí justamente nuestro querido Papa León tendrá que apoyarse mucho en el Espíritu Santo, ¿no? Porque cómo tratar de concertar con pensamientos tan distintos, ¿no? Totalitarios, ¿no? En su mayoría. Totalitarios. Menos democráticos. No, imagínese Donald Trump, Putin, o los líderes de Israel, de Pakistán, de la India, o sea, no solamente con la fe, sino también con la misma humanidad que nos viene a cada uno. El Papa tendrá que buscar un camino por donde tratar de hacer llegar una luz que a pesar de ser tan distintos, tantos intereses que traen división, buscar un punto común, ¿no? Buscar un punto donde se pueda armonizar. Ahí va a jugar mucho, como tú lo has dicho, el factor político, diplomático, la prudencia. Qué bueno que lo ha recalcado Aldo, ¿no? Mira cómo la misma vida de nuestro Papa la ha ido preparando para este camino, ¿no? Llegar a una diócesis como Chiclayo, donde tuvo el contexto de la presencia del Opus Dei, y cómo supo sobrellevar esa realidad con mucha caridad,
como pastor, cómo el Señor le ha preparado para estos momentos, ¿no? Pues ahora eso a un nivel mundial, imagínate, va a tener que apoyarse mucho en los que han venido trabajando con el Papa Francisco, como tú lo dijiste también, diste la noticia, buscará apoyarse en los que han trabajado con él porque no cambiará, ¿no? Dentro de su Secretaría de Estado o los colaboradores más cercanos, al menos por ahora, estarán los mismos hasta que le ayuden un poco a encaminarse dentro de su pontificado, ¿no? Sí, yo soy bastante analítico de los contextos, los momentos en los que vive la humanidad, ¿no es cierto? Pero creo que eso es importante también tocar estos temas, porque de alguna manera lo va a terminar, ¿no es cierto?, imbuyendo. Entonces van a tener que tomar decisiones, va a tener que viajar posiblemente, haciendo también algo de lo que es diplomacia, ¿no? En este caso, vaticana. El asunto aquí es que, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo II, él venía de un momento bastante difícil, la posguerra, ¿no es cierto? Además, no solamente la posguerra, es que el mundo se estaba nuevamente reconfigurando, había un nuevo orden mundial, ¿no? Tenías la Guerra Fría, la crisis de los misiles, el hecho de la defensa, ¿no es cierto?, los derechos civiles, no sé, o sea, venían de un momento bastante crudo para el mundo, la caída del muro de Berlín, ¿no?, del muro de hierro. O sea, este Papa, ¿no?, posiblemente, y yo soy bastante, ¿cómo decirlo?, o sea, trato de ser intuitivo pensando en lo que viene más adelante. O sea, no estamos bien como mundo, ese mundo está en guerra, o sea, es un mundo en el que en cualquier momento podría pasar cualquier cosa. Ahí no creo equivocarme, Aldo, porque podría ser que en cualquier momento se desate, como ya se ha visorado en algún momento, una tercera guerra mundial, dependiendo de cómo se manejen los países que están en conflicto en este momento, ¿no? Exactamente, quizás por eso una de las primeras palabras que ha repetido constantemente en sus declaraciones, sus actividades, es la palabra paz. Es la palabra paz. Yo pienso que sí, aunque eso de decir que estamos en una época difícil, sí, definitivamente estamos en una época difícil, en un contexto global bastante complejo y duro para la humanidad, pero ¿cuándo no la estuvo? Es decir, la historia de la humanidad es una historia pues de crisis constantes, conflictos constantes, de acuerdo a cada uno en su contexto temporal histórico, pero siempre hemos estado en crisis constante. Entonces, ciertamente cada época tiene sus propias problemáticas y una de las problemáticas más actuales es el tema de la polarización y la necesidad de un papa, un pontífice, que tenga ese perfil, ese talante de ser puente, de crear unión entre gente que pueda tener notas distintivas, primero al interior de la Iglesia Católica, ¿no? Yo lo mencionaba por lo que le hemos conocido allá en Chiclayo, se supo llevar bien con todos y sacó lo mejor de todos, y cuando tenía pues que poner la mano dura, la ponía. Ahora, es verdad que Robert Prevost, tal como le conocimos, no solamente en el norte de Perú, sino también acá en el Callao, porque también fue administrador apostólico acá, él no es pues de palabras impulsivas, palabras rápidas, tampoco es de salir a la prensa o en público a señalar, criticar, confrontar. No, él no es así. Pero es verdad que nosotros que le hemos conocido pues ha llamado la atención duramente a muchas personas, pero siempre por interno, siempre por una carta, siempre con esta delicadeza que le caracteriza a Robert Prevost, hoy León XIV. Yo pienso que ese es el estilo que se requiere para estas circunstancias, para este contexto. Yo creo que los cardenales han escuchado la voz del Espíritu Santo y pues han hecho caso, y tenemos ahora un gran papa para este contexto. Y ahí no hay que perder el tema de que es norteamericano, pero quizás es el papable norteamericano menos norteamericano. Era el que menos le gustaba a Donald Trump, que hubiera querido que fuera otro en realidad. Había uno que era bastante conservador, sí. No recuerdo el nombre ahora, se me fue en la mente, pero claro, hubiera querido Donald Trump que fuera mucho más conservador, teniendo en claro cuál es la línea de Donald Trump en este momento, ¿no? Para con el mundo y para con su país también, ¿no? Ahora, más que conservador, una agenda, digamos, bastante de retroceso, ¿no? Por ejemplo, el tema de las políticas migratorias, el tema de... Sí, exactamente. Del género, ¿no? Que es tan comentado y tan peleado a nivel mundial, ¿no? Así es. Precisamente eso, porque en el caso pues de Robert Prevost, hoy León XIV, él, por ejemplo, tuvo críticas hacia J.D. Vance y Donald Trump cuando sacó el tema de los aranceles y el tema de las políticas migratorias. ¿Por qué?
porque inclusive él no es de hablar así abiertamente, pero cuando puede escribe, y vean sus redes sociales, está en Google. Sí. Ahí como Escúchame. escribió directamente contra J.D. Vance. Pero quizás dentro de la geopolítica sería interesante pues que el acercamiento y las negociaciones, por así decirlo, y tratar de influir en Donald Trump va a ser un poco complicado, pero tenemos el tema de que su vicepresidente, J.D. Vance, es católico. Ujú. Es más, fue la última persona que habló con su santidad Francisco antes de morir. En plena Pascua, ¿no? Exactamente. Entonces, por ahí puede haber un nexo al estilo de Robert Prevost, que va a ser muy interno. Hay mucha gente que le acusa ahora injustamente a Robert Prevost, le han sacado un refrito, algunos sectores muy minoritarios y minúsculos acá en el Perú, pero es que él sí hacía cosas, solamente que no hacía mucho aspaviento, tal como es el estilo de él. Bueno, pero a ver, una cosa sí que recordar, porque ahora viendo el archivo, no solamente de nuestro, sino de otros medios de comunicación, aquí en el Perú ha sido activo en algunos temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Alberto Fujimori, cuando se le da el indulto y el pedido para que pida perdón a las víctimas, ¿no? Sí, luego el tema de Dina Boluarte. Pero recuerda, si ves el video, es más porque el periodista le hace la pregunta y lo pone ahí, pues, no es como que claro, él pero no guarda silencio, pues. Y lo de Dina Boluarte claro. al inicio de su gobierno también, con las muertes que se presentaron, ¿no? Y los problemas que enfrentamos durante el fenómeno del Niño. Además, es un papa que ha votado en las últimas elecciones. Bueno, sería interesante saber por quién votó, ¿no? ¿Usted qué cree, padre? ¿Por quién habrá votado? ¿Y por quién No, yo me preguntaba el otro día, ¿y por quién votaría? Porque está habilitado para votar. Lo primero que hicimos fue ver el DNI, si que no lo habían inscrito de manera fraudulenta en algún partido político. La gente de la OMP tiene en su registro saber si realmente fue a votar o pagó su multa también, porque puede haberse dado el caso. Ya se sabe que ha votado, se votó, en la última elección. Bueno, padre, no sé, ¿usted qué opina al respecto, no? Porque el tema político no escapa, obviamente, para nada de la Iglesia Católica. No, bueno, la Iglesia es maestra en todo lo que tenga que ver con el hombre, es doctrina social, justamente, ¿no? Lo que el Papa también ha remarcado, ¿no? El mismo nombre pontifical que ha tomado va a tener que de todas maneras impregnar esta situación de ese carisma, ¿no? De buscar la unidad, buscar la paz, ¿no? Como lo dijo Aldo, justamente sus primeras palabras fueron paz, ¿no? Paz a todos. Bien. Paz a todos. Y eso, la paz, no la consiguen los hombres, ¿ah? La paz la da Dios. Perfecto. La paz la regala Dios cuando los hombres se esfuerzan, ¿no? Por buscarla, por crear vínculos comunes, ¿no? Dios concede la paz. Esperemos que el Papa, pues, sabiamente sepa mover, ¿no? En lo que le toca para acercar a las personas, para acercar a los líderes y sentarse y ver de que todos nos vamos a ver perjudicados, ¿no? Uh-huh. Si se desata ya sea una guerra comercial, intereses geopolíticos o Dios no lo quiera, una guerra mundial, todos nos vamos a ver perjudicados, no solamente los países pobres que ya de por sí tenemos la carga muy fuerte, sino todos, porque es la casa común donde estamos todos, como decía Francisco, ¿no? Y la casa común se verá más dañada y todos nos veremos perjudicados. Bien, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Ha sido un diálogo importante, interesante, en otro tipo de enfoque. Gracias al padre Ricardo Medrano esta mañana con nosotros, párroco de Santa Teresita de Niño Jesús, y al antropólogo y teólogo Aldo Llanos. Muchas gracias, un fuerte abrazo para ambos.